Queridos hermanos, cada vez es más visible los efectos de la filtración de la masonería dentro de la Iglesia Católica. Lo podemos notar en la imposición de los modernismos que cada vez afectan más nuestra vida como católicos y también la sana doctrina que se ha venido enseñando a la Iglesia. Ya todos sabemos de lo que está sucediendo en Alemania. Los obispos están en desobediencia al Papa, dándole gusto a la ideología de género y a otras ideologías nocivas que crea el mundo y que nada tienen que ver con la salvación de las almas. El nuevo Código del Derecho Canónico, en su canon 1374, condena la participación de los católicos en las sectas masónicas. Canon 1374, que a la letra dice: la persona que se une a una asociación que conspira contra la Iglesia debe de ser castigada con una pena justa. La Iglesia Católica no habla en vano cuando se pronuncia en relación a este tema. Nosotros como mexicanos, por poner un ejemplo histórico, tenemos la Guerra Cristera, que fue una guerra que se perpetró en contra de los laicos católicos y de nuestra iglesia por parte del gobierno masónico de Plutarco Elías Calles durante 1926 al año de 1929. Ahora bien, hay que reconocer que cada día hay más católicos abiertos a pertenecer a estos cultos y sectas iniciáticas. Pero no dejemos de observar lo que el magisterio de la Iglesia, nuestras codificaciones y también la propia visión de los sacerdotes nos hablan al respecto. El 26 de noviembre de 1983, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una declaración sobre las asociaciones masónicas. A poco más de un año de su publicación, puede ser útil resumir brevemente el significado de este documento. Desde que la Iglesia comenzó a declarar su juicio negativo sobre la masonería, lo hizo inspirada en muchas razones, tanto prácticas como doctrinales. No solo juzgó a la masonería como responsable de una actividad subversiva hacia la Iglesia, sino que desde los primeros documentos pontificios sobre el tema y en particular en la encíclica Humanus Genus de León XIII del 20 de abril de 1884, el magisterio de la Iglesia ha denunciado en la masonería ideas filosóficas y concepciones morales opuestas a la doctrina católica. Para León XIII, estas conducen esencialmente a un naturalismo racionalista, inspirador de sus planes y actividades en contra de la Iglesia. En su carta al pueblo italiano, Custodi, hecha el 8 de diciembre de 1892, escribió: recordemos que el cristianismo y la masonería son esencialmente irreconciliables, de modo que la filiación a uno significa la separación del otro. No se podía, pues, omitir la consideración de las posiciones de la masonería desde el punto de vista doctrinal, cuando, durante los años de 1970 a 1980, la Sagrada Congregación mantuvo correspondencia con algunas conferencias episcopales, especialmente interesadas en este problema a causa del diálogo emprendido por algunos personajes católicos con representantes de algunas de las logias masónicas, que se declararan no hostiles, sino incluso favorables a la Iglesia. Ahora, un estudio más profundo ha llevado a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe a confirmar su convicción de la irreconciliabilidad básica entre los principios de la masonería y la fe cristiana, prescindiendo, por tanto, de las consideraciones de la actitud práctica de las distintas logias, ya sea de hostilidad hacia la Iglesia o no. Con su declaración, el 26 de noviembre de 1983, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe pretendía tomar posición sobre la parte más profunda y por ello más esencial del problema, es decir, sobre el plano de irreconciliabilidad de los principios, lo que significa sobre el plano de la fe y sus exigencias morales. Partiendo de este punto de vista doctrinal y además en continuidad con la posición doctrinal de la Iglesia, como atestiguan los mencionados documentos de León XIII, surgen entonces las necesarias consecuencias prácticas que son válidas para todos aquellos fieles que posiblemente puedan ser miembros de la masonería. Básicamente es la excomunión.
No se puede ser católico y masón al mismo tiempo. Incluso esta disposición canónica funciona también para la serie de cardenales que se han iniciado dentro de la masonería y que han tratado de pervertir la doctrina de Cristo desde adentro. Recordemos y hagamos justicia por el Papa Juan Pablo I, muy posiblemente asesinado por la masonería, al momento de que el arzobispo Eduardo Gañón, arzobispo encargado de la investigación de la infiltración masónica dentro de la Iglesia de Cristo por el propio Paulo VI, que confirma la existencia de dicha infiltración, dentro del Colegio Cardenálico, así como del Banco del Vaticano y por supuesto también dentro de la Secretaría de Estado de los Papas. Hay que tener mucho cuidado con esta clase de infiltración que ha procurado estos modernismos que no nos han llevado a ningún lado dentro de la Iglesia de Cristo. Por su atención, gracias.